Yo quiero que me acompañen una vez más en esta mañana al Sermón del Monte. Quizás sea este nuestro último sermón ya de lo que resta de este año acerca de este Sermón del Monte. Vamos al versículo 21. Versículo 25, perdón. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué iremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Todas las mañanas nosotros nos levantamos y si usted enciende el televisor, si usted lee los periódicos o si usted escucha la radio, usted se encontrará con noticias alarmantes capaces de robarnos la tranquilidad. Nosotros nos encontramos con mensajes como esto, que la economía puede colapsar fruto de la deuda, que la corrupción hará colapsar la democracia, que la delincuencia se apodera de nuestra nación, que el calentamiento global alcanza límites asombrosos, los tambores de guerra entre Oriente y Occidente, naciones que colapsan fruto de la ambición de sus gobernantes, el auge del libertinaje y la amenaza de acabar con la familia tradicional. Pero cuando nosotros vemos aún más de cerca el ámbito personal, todavía la cosa es más alarmante. Imagínate la madre que tiene que cargar con la responsabilidad de un hogar porque el esposo le ha abandonado. Y aparte de los problemas emocionales que conlleva una relación rota, ella no sabe dónde va a proveer el sustento de su familia, de sus hijos. Pensemos en el esposo cuya esposa ha sido diagnosticada con una enfermedad catastrófica y sus expectativas de vida son inciertas, y como si esto fuera poco, ella se va convirtiendo paulatinamente en un vegetal. Pensemos en el hogar que tiene una persona adicta al alcohol o cualquier otra droga. ¿Y qué del esposo o esposa cuyo cónyuge padece trastornos mentales crónicos? Pensemos en los padres que le dicen que el bebé que va a nacer
nacerá con malformaciones congénitas. Pensemos en la persona que teme perder su empleo porque las demandas del mismo le superan. ¿O qué decir de la rebeldía de los hijos en un hogar? ¿O qué decir de la persona que ha invertido todo cuanto tenía en un negocio y de repente lo pierde todo? Hermano, estas cosas son suficientes para quitarnos el sueño. Yo no sé a usted, pero a mí menos de ahí me quita el sueño. Siendo realista, como diría un amigo mío, las cosas no son tan sencillas como parecen. Y nuestro Señor en este pasaje trata justamente con este tema de la preocupación. Todos llevamos esa carga del afán diario. Y Cristo nos está mostrando en este texto, en este pasaje, razones por las cuales nosotros los creyentes no debemos vivir en una ansiosa inquietud. Y es eso lo que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana. Créanme que este es uno de esos pasajes con los cuales uno lucha constantemente, porque no se trata de un mensaje para la iglesia, se trata de un mensaje para mí. Es un mensaje que me habla en lo personal por el tema de la angustia y de la ansiedad. Y yo quiero que nosotros, hermanos, veamos a la luz de lo que Cristo nos plantea aquí en este pasaje, cuatro razones por las cuales los creyentes no deben estar ansiosos. Ya en nuestra próxima oportunidad vamos a ver la causa de la ansiedad y su remedio. Pero en esta mañana nos concentraremos en estas cuatro razones que Cristo nos da. Yo quise sintetizarla para no alargar tanto los sermones acerca de esta sesión. Así que vamos a ver, en primer lugar, Cristo nos muestra que la ansiedad, y esa es la primera razón, evidencia falta de confianza en el cuidado providencial y paternal de nuestro Dios. ¿Por qué no debemos estar ansiosos? Nos dice Cristo. Porque cuando estamos ansiosos, estamos evidenciando falta de fe o falta de confianza en el cuidado providencial y paternal de nuestro Dios. Es interesante que nuestro Señor nos dice más adelante en el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Él es el Padre de ustedes. Cristo comienza el texto diciéndonos: no os preocupéis, y lo repite en varias ocasiones. Comienza diciendo: por tanto os digo, no os afanéis. No os afanéis. Y más adelante también, en el versículo 31, dice: no os afanéis. Y en el versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? De manera que Cristo nos está diciendo: no deben afanarse, no vivan en ansiedad. Y este término, no os afanéis, se traduce de diferente manera en las diferentes versiones. En algunas se traduce como no os preocupéis, y me gusta la que dice no os llenéis de ansiosa inquietud. Y esta expresión simplemente significa ser distraído. ¿Qué significa estar ansioso? Ser distraído, estar distraído, que nuestra mente
está distraída, está dividida, no está ocupada en lo que debe estar. ¿Recuerdan el caso de María y de Marta con el Señor? Una estaba ocupada en lo más importante, la otra estaba distraída con otras cosas. Eso es la preocupación, estar distraído. Pero es interesante que Cristo nos presenta aquí unos argumentos por los cuales nosotros no debemos estar en ansiosa inquietud. Cristo nos dice en primer lugar que el don de la vida que Dios nos ha dado es mucho más valioso, mucho más importante que la comida y que la bebida. Dios nos ha provisto la vida. ¿Quién te dio la vida? Dice el Señor. Versículo 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Básicamente, Cristo está resumiendo con esto las necesidades básicas del ser humano. Cristo no se está refiriendo aquí a los placeres, a los gustos, no, a las necesidades básicas que todos nosotros tenemos y poseemos. Entonces dice Cristo que esas necesidades básicas nosotros no debemos preocuparnos por ella, porque dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Quién es que te ha dado la vida? Dios. Y si Dios te ha dado la vida, ¿no ha de proveer para el sostenimiento de la misma? Ese es el argumento. Y para demostrar esto, Cristo nos manda a dos escuelas. Primero la de las aves del cielo y luego a la de los lirios y la hierba del campo. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces aquí viene nuevamente el argumento, que es un argumento que algunos llaman un argumento de mayor a menor. ¿Qué es un argumento de mayor a menor? O a fortiori, como se le llama técnicamente. Es un argumento que dice, si Dios te ha dado lo mayor, lo menor también está incluido. Si Él te ha dado la vida, también te proveerá el alimento. Aquí en el caso de los pájaros dice, si Dios alimenta a los pájaros, que son más insignificantes, que son de menos valor delante de Dios que tú, pues claro que Dios te ha de sostener. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego entonces en el versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y ahí está nuevamente el argumento, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros tenemos un Padre fiel, proveedor, que no se olvida de sus hijos, que está al pendiente de nuestras necesidades. El Señor no está diciendo que nosotros debemos cruzarnos de brazo. Y los pájaros son un ejemplo de esto. Nosotros conocemos de aves que buscando su alimento recorren largas distancias. Pájaros y animales que son proveedoras, inclusive para época de invierno. Ellas se preparan sabiamente. Pero lo que nuestro Señor está diciendo aquí, ellas trabajan y buscan su comida, pero ellas nunca ponen en cuestionamiento la bondad de Dios. Un pájaro nunca se levanta por la mañana preocupado diciendo,
¿y qué vamos a comer hoy? Ellas saben que Dios proveerá. Su creador proveerá. Ellas buscan y encuentran y no viven en ansiosa inquietud. Los lirios del campo son vestidos de manera majestuosa. Imagínense que dice nuestro Señor que el rey Salomón, con todo su esplendor, un rey cuya fama y cuyos excesos en su reino era reconocido por todos los reyes de Oriente, y venían reyes de todos los lugares porque querían ver la majestad del reinado de este hombre. Sus siervos le llamó una reina que eran dichosos y bienaventurados. Y yo me imagino cómo vestían los siervos de Salomón. No Salomón, los siervos. Y dice nuestro Señor aquí que Salomón, con toda su gloria y esplendor, nunca se vistió como Dios viste los lirios del campo. Nunca. Y si la hierba del campo, versículo 30, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que tenemos aquí dos escuelas a las que el Señor nos manda. La de los pájaros, dice el Señor le provee. Y tenemos también la de los lirios, como el Señor les viste. De manera providencial, Él viste para ellos. Decía el doctor Martin Lloyd Jones lo siguiente: toma esta vida de la cual os preocupáis y angustiáis. ¿De dónde la obtuviste? ¿De dónde viene? La respuesta, desde luego, que es un don de Dios. El hombre no crea la vida. El hombre no se da el ser a sí mismo. Ninguno de vosotros decidió venir a este mundo. Y el mismo hecho de que estemos vivos en este momento se debe enteramente a lo que Dios decretó y decidió así. La vida misma es un don de Dios, de modo que el argumento que nuestro Señor emplea es este: si Dios ha dado el don de la vida, el don mayor, ¿creéis que ahora de repente va a negarse a sí mismo y a sus propios métodos y a no procurar que la vida se sostenga y que pueda continuar? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos ha dado el don mayor, ¿cómo no nos proveerá, dice el apóstol Pablo, también todas las cosas? Decía Martín Lutero: Él hace los pájaros nuestros educadores y maestros. Es una desgracia permanente y grande que para nosotros, que en el Evangelio un desvalido gorrión se convierte en un teólogo y predicador de los más sabios de los hombres. Nosotros tenemos un Padre que, cuando observamos la misma naturaleza, lo que vemos es que Él provee. Dios sostiene y sustenta su creación. Si usted observa en los mares, Dios provee para las criaturas marinas. Si usted observa la tierra, Dios provee para las criaturas de la tierra. Y cuando observa los aires, los pájaros que vuelan por los aires, Dios provee para ellos. Así que nosotros tenemos una creación que es sustentada por su creador. Y lo que nuestro Señor está diciendo es: óyeme, tú eres su hijo. Tú eres hijo del creador del universo. Vuestro Padre Celestial las alimenta a ellas. Es como, guardando la distancia, que usted tiene sus hijos y tiene una gallina y unos pollitos. Y usted se levanta por la mañana y usted le echa maíz
a sus pollitos, a su pato, a sus animales que usted tiene en su casa, no va a proveer mucho más para sus hijos, fruto de su seno, fruto de sus entrañas. Claro que ha de proveer. Entonces nuestro Señor nos llama aquí, miren, usen la cabeza, miren a la creación. No hay razón para preocuparse porque vuestro Padre provee de manera providencial para su creación. Y ustedes son la cúspide de la creación de Dios. Ustedes son la corona de la creación de Dios. Él tiene cuidado de ustedes. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que nosotros no debemos estar ansiosos es porque la ansiedad es un ejercicio infructuoso. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si usted tiene otra versión ahí y lee, algunas versiones traducen, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un minuto a su existencia, o añadir una hora, o un periodo de tiempo a su existencia? La idea a la que nuestro Señor se refiere aquí es que nadie afanándose puede extender su vida. No es que va a ser un poquito más grande, no. La idea es que usted, por mucho que se afane, no puede extender su existencia aquí en este mundo. Nada. El millonario puede comprar toda la comida y bebida que desee, pero él no puede prolongar la vida. Los conocimientos y las habilidades médicas no pueden prolongar la vida. Pensamos que pueden, pero es porque no lo sabemos, hermano. Todas las cosas las determina Dios. Y es por eso que incluso los médicos muchas veces se sienten frustrados y perdidos. Porque un tratamiento que ha sido probado, que es efectivo para una enfermedad, ese mismo tratamiento se le aplica a una persona y es efectivo. Y a veces en otra persona no es efectivo y el paciente muere. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra vida es Dios quien la determina. Es Él. Nadie puede añadir un codo a la duración de su vida. Nadie puede añadir un minuto más allá de lo que Dios ha determinado que debe vivir. No se puede, hermano. Y nuestro Señor nos está diciendo aquí que el afán y la ansiedad es un ejercicio infructuoso. Eso no lleva a ninguna parte. La preocupación y la ansiedad es algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no resolvemos nada preocupándonos. Porque a veces tratamos de arreglar una situación en nuestra mente, pero es en la mente de nosotros que está arreglada. En la realidad es otra cosa. Así que Dios nos está diciendo, no se preocupen porque no van a ganar nada con eso. Es más, hermano, nosotros podríamos decir, y aunque parezca contrario a lo que acabamos de afirmar, que es todo lo contrario. La preocupación y la ansiedad lo que ha demostrado es que en vez de alargar la vida, la corta. Y digo que parece contrario porque nadie vive más ni menos que lo que Dios ha dicho. Pero muchas de nuestras enfermedades están asociadas con nuestras preocupaciones, fruto del estrés a que nosotros sometemos nuestro cuerpo. Así que no debemos preocuparnos porque la ansiedad es un ejercicio infructuoso, no se resuelve nada con la preocupación, con la ansiedad. Eso no lleva a ninguna parte.
¿Y qué va a pasar ahora? Y realmente yo me voy a casar. Y realmente esta persona va a sanar. ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? Porque ahora cambiaron de gobierno, o cambiaron de jefe, o vendieron la empresa. ¿Qué va a pasar conmigo? Hermano, nuestro Señor dice que ninguna de estas cosas, ninguna de estas preguntas, ninguna de esas luchas que nosotros vivimos en nuestra mente llevan a ningún lado. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, por nada esté ansioso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y el apóstol Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, la preocupación no lleva a ningún lado. Tercera razón por la que no debemos estar ansiosos es porque la ansiedad es incompatible con nuestra profesión cristiana. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Señor está diciendo aquí, ustedes saben quién es que vive preocupado por estas cosas. Aquellos que no conocen a Dios. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Porque esa es una preocupación propia de los gentiles, propia de los que no conocen a Dios. Es interesante, en el Salmo 49, David nos dice lo siguiente, versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. La vida, hermanos, circunscrita en este mundo, circunscrita a meras preocupaciones terrenales, es propia de los hombres que no conocen a Dios. Ellos viven para eso, ellos se afanan para eso. Su principal preocupación es ¿cómo puedo tener más? Los graneros se llenaron, pues derríbenlo y hagan otros mayores. La vida consiste para ellos en lo que consistía para el hombre rico, en hacer banquete cada día con esplendidez. ¿Cómo yo puedo disfrutar de la vida? Es la filosofía del hombre que no tiene a Dios. Es esa filosofía que está centrada en el aquí y en ahora. Lo que uno come, lo que uno se bebe, eso es lo que uno se lleva. En la vida hay que gozar y no más, dice un cantante urbano por ahí, ¿verdad? En la vida hay que gozar y no más, porque eso es lo que uno se lleva. Esa es la filosofía del hombre que no tiene a Dios. Vivir para la cosa, ¿qué me voy a vestir? Y vestirme bien, vestirme de ropa de marca, vestirme para llamar la atención.
que yo pueda tener mi salud asegurada, que yo pueda tener una buena cuenta en un banco. Y para acumular y acumular y acumular. Y Cristo nos está diciendo, tengan cuidado con la ansiedad. Tengan cuidado en vivir para las cosas del presente. Porque así es que viven los que no conocen a Dios. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo que hay algunos por ahí de los cuales os digo, y muchas veces con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre? ¿Cuál es su Dios? El vientre. Acumular para las cosas de este mundo. Es eso, hermano, lo que la gente vive para: yo quiero estar mejor, yo quiero una casa más grande, yo quiero un mejor carro, yo quiero que mi cuenta sea más grande, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y dice el Señor, mucho cuidado, porque así es que viven los gentiles, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Tengan cuidado, dice Cristo. Tengan cuidado. Y por último, en cuarto lugar, nosotros no debemos vivir en ansiosa inquietud porque nuestro Dios no ignora nuestras necesidades. Versículo 32, la segunda parte. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, está bien que ellos se afanen. Está bien que el que no conoce de Dios viva así. Porque ellos no conocen de Dios. Ellos no tienen ni siquiera la capacidad para sentarse a observar las aves del cielo y ver: ve acá, ¿y de dónde que los pájaros consiguen su comida? Siempre están bien. Ellos no tienen tanto problema como nosotros. Es más, los problemas de ellos se los ocasionamos nosotros, pero ellos siempre están, ellos no tienen problemas de desnutrición ni nada de eso. Mira las aves, mira los lirios del campo, la hierba, y no tienen esa capacidad de sentarse a reflexionar acerca de esto. Pero dice nuestro Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe. Ustedes tienen un Padre que sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Hermano, nada en nuestra vida sorprende a Dios. Nada. A Dios no le sorprende nada en nuestra vida. Señor, mira que no tengo trabajo. Dios lo sabe. Señor, mira que no tengo para el alquiler. Dios lo sabe. No se lo diga, hermano, que Dios lo sabe. Señor, mira mi salud. Y no es que usted no ore, hermano. Lo que le quiero decir es que Dios sabe, que Dios está en control de su vida. Y que de una u otra manera Dios va a proveer para el sostén de tu vida. Dios te sostendrá porque Él es tu Padre y tú eres su hijo. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Que si nosotros tenemos fe en nuestro Padre Celestial, Él nos va a proveer. Dios proveerá para sus hijos. Ninguna de las necesidades que nosotros experimentamos en este siglo XXI son una sorpresa para Dios. Hermano, el Dios de la Biblia no es un Dios que está desligado de nuestra realidad presente. No, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es nuestro Padre, hermano. Y dice nuestro Señor Jesucristo aquí que Él sabe de qué cosa tenéis necesidad. Hermano, pero nosotros olvidamos eso. Yo lo olvido con mucha frecuencia. Y uno tiene que decirse como el salmista constantemente: enfermedad mía es esta.
vendré a los años de la proeza del Señor y ver sus obras y ver cómo Dios es un Dios que está con su pueblo en la tribulación, en la angustia, en todo momento. Él es nuestro Dios. Es el Dios que provee maná para más de 1 millón de gente en el desierto, donde no hay nada. Ahí sí que no había ni siquiera pececito para sacar, hermano, del mar. Ahí sí que no había nada donde sembrar, no había nada. Era un desierto. Dios proveía de manera providencial. Él proveía el maná para que su pueblo comiera. Y ellos se levantaban todas las mañanas y recogían. Ahí estaba su alimento. Fielmente Dios sostuvo a su pueblo en el desierto. Y era así, hermano, como Dios le había alimentado a ellos siempre. No. Dios estableció en el principio, después que el hombre desobedeció, que él con el sudor de su frente, iba a tener que ganarse sustento. Pero aún antes de la caída, él tenía que trabajar. Dios le dijo que él tenía que labrar el huerto y procurarse su sustento. Pero ¿qué nos enseña esta realidad del maná? Hermano, que en circunstancias extraordinarias, en la que tú no tienes de dónde echar mano, Dios siempre va a proveer. Y el caso de Elías, usted recuerda una vez que él estuvo en un arroyo porque el rey le estaba buscando para matarlo, y allí sí que no había tampoco nada que comer. ¿Y ustedes saben cómo Dios alimentó al profeta Elías? Unos cuervos le llevaban alimento al arroyo de Querit. Hermanos, eso no es una verdad que solamente pasó con la nación de Israel y que pasó con el profeta Elías. No, hermano. Es una realidad que tú y yo experimentamos a diario. Dios nos provee por diferentes medios. Dios en su gracia nos suple. Ahora, si tú te cruzas de brazos y tú no quieres trabajar, dice el apóstol Pablo, el que no trabaje tampoco que coma. Muchos no tienen el pan simplemente porque no son diligentes, pero no porque Dios no le provea. Pero nuestro Padre es un Padre que sabe nuestras necesidades. Yo quiero concluir con algunas aplicaciones. En primer lugar, hermano, cuando nosotros nos llenamos de ansiedad, estamos manifestando que nuestro Dios no es digno de confianza. Es admitir secretamente, porque la preocupación ocurre en nuestra mente, es admitir secretamente que nuestro Dios no está en control de nuestra vida ni de su creación, y es dudar de su carácter bondadoso. Hermano, cuando nosotros nos llenamos de ansiedad, le estamos diciendo al Señor, yo tengo que hacer algo porque es que tú no estás actuando. Yo tengo que ver cómo yo voy a resolver esto, cómo este panorama se despeja. Porque es que yo no te veo actuar, Señor. Tú estás como muy tranquilo en medio de esta circunstancia, en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis económica. Yo no te veo actuar. Y no te ofendas, Señor, pero yo tengo que hacer algo porque yo no veo que tú haces nada. Es dudar, hermano, de el carácter de nuestro Dios. Hay un hermoso poema de una conversación entre dos pájaros que dice así: el petirrojo
le dijo al gorrión: ¿cómo me gustaría saber por qué corren ansiosos los hombres en su ambición? Y el gorrión le respondió: amigo, es que debe ser que ellos no tienen un padre como lo tenemos tú y yo. Hermano, muchas veces nosotros olvidamos esa verdad. Y las aves del cielo nos dan a nosotros esa lección. Ellas confían en ellas salen a buscar porque saben que su creador, y lo saben por instinto, no ni siquiera porque sean seres racionales, porque saben que su creador provee para sus necesidades. Es que debe ser, dice el gorrión, que ellos no tienen un padre como lo tenemos tú y yo. Sí, hermanos, la preocupación es dudar del carácter bondadoso de nuestro Dios. Segundo, la preocupación por el futuro no tiene suficiente importancia, hermano, como para hipotecar el presente. Cuando nosotros nos preocupamos, lo primero que nosotros matamos es la esperanza. Y la esperanza es el combustible nuestro para el futuro. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a no vivir con el presente hipotecado, lleno de preocupaciones y de ansiedad que no nos dejan accionar, lleno de cosas que simplemente si suceden, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Hermano, va a suceder simplemente lo que Dios ha determinado que va a suceder, y todos los caminos de Dios para sus hijos siempre son buenos. Eso es lo que va a pasar. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es. Aunque yo tenga que pasar por sufrimiento y calamidad, eso va a ser para mi bien. Aunque yo tenga que sufrir, eso va a ser para mi bien. Dios está ahí, Dios está obrando en mi vida. Eso es lo que va a pasar. Yo no tengo por qué vivir con el presente hipotecado, lleno de preocupación. Tercer lugar, nuestras preocupaciones por las cosas de este mundo no son un asunto trivial, hermano. Vivir con la cabeza llena de preocupaciones, lleno de ansiedad, no es un asunto trivial, no es un asunto de juego, hermano. Tu destino eterno está involucrado en tus preocupaciones. Porque dice Cristo que quienes viven así son los gentiles. Son los gentiles. Si las cosas, hermano, que te preocupan y por las que pierdes el sueño son las cosas de este mundo, tienes que tener cuidado porque dice Cristo, los que viven así son los gentiles. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el creyente, no, el creyente sabe, mi Padre va a proveer. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y yo voy a trabajar. Y yo voy, si no tengo trabajo, yo voy a buscar trabajo. Y yo voy a trabajar mientras tanto en lo que aparezca. Lo otro yo se lo dejo a Dios. Él va a proveer. Yo no puedo sembrar la semilla, preparar el terreno, siembro la semilla y entonces sentarme a comerme las uñas. ¿Y qué va a pasar? Y va a brotar y va a crecer. Déjele eso a Dios. Usted hizo su trabajo, déjele eso a Dios. Son los gentiles que viven así, llenos de preocupación y de ansiedad. Nuestra preocupación, como vamos a ver en nuestro próximo sermón, tiene que ver con otras cosas, con las cosas de Dios.
Y en último lugar, amigo, tú que estás aquí en esta mañana y no conoces de Cristo, esta enseñanza tiene que ver contigo. Dios dice que aquellos que no le conocen se preocupan solo por las cosas de este mundo. Piensa por un momento, amigo, en tu vida. Es cierto que no son las cosas de Dios tus prioridades. No son las cosas de Dios las que te quitan el sueño, amigo. ¿Acaso no es tu trabajo, tu profesión, tu familia, esa relación especial que tú tienes, las cosas que realmente te importan? Pero eso de Dios es algo secundario en tu vida. Es algo que tú te acuerdas cuando un familiar o un amigo te dice, ven, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Dios es alguien en quien tú piensas cuando está enfermo o en alguna celebración especial. Pero no es alguien con quien tú tienes una relación especial, que es una prioridad para tu vida. No. Tú no vives para su gloria, tú no vives para su reino. Y si tu vida es así, aunque tú pienses que eres cristiano, déjame decirte que dice la Biblia que quienes viven así son los gentiles, aquellos que no conocen de Dios. Y esta mañana es una hermosa oportunidad para que tú vengas a los pies de Cristo y le digas, Señor, yo pensaba que yo era cristiano, pero ahora yo me doy cuenta que las cosas que ocupan mi mente, que ocupan mis pensamientos, no eres tú. No son las cosas tuyas. Yo vivo para mi trabajo, yo vivo para mi familia, yo vivo para hacer dinero, yo vivo para mí, pero la cosa tuya, no, eso a mí no me preocupa. Sinceramente, Señor, eso no, a mí no me preocupa. Hermano, y si vivimos así, esta es una buena oportunidad de venir a los pies de Cristo, reconociendo nuestra incapacidad de buscar a Dios por nuestros propios medios y clamar a Dios por misericordia.